Lo primero que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para frenar la epidemia de coronavirus es controlar los viajes a China. Todos sus pasajeros que regresen de ese país ahora serán recibidos en solamente 11 aeropuertos, donde serán sometidos a un chequeo médico. Pero hay muchas preguntas sobre estas restricciones y bueno, me acompaña el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, que es el encargado de coordinar las cuarentenas y las evaluaciones en los puntos de entrada a Estados Unidos, incluyendo los aeropuertos. Bienvenido al programa, muchas gracias. Buenas tardes, María Celeste, gracias por invitarnos. Bueno, le agradezco que esté con nosotros porque me imagino que debe estar bien ocupado. Usted tiene ante sí un gran reto, considerando que este coronavirus se puede contagiar aun cuando no hay síntomas. Pues sin duda, la pregunta obvia es cómo ustedes piensan que van a poder controlar esto, tomando la temperatura, por ejemplo, a los que llegan, si no tienen ese Bueno, fiebre. realmente, sí, tenemos 4 niveles de protección, yo le llamaría. El viajero responsable, el viajero que regresando de China recibe unas instrucciones para monitorear su salud y cómo coordinar con su médico si desarrolla síntomas. Un segundo paso que es el clínico, el médico astuto que piensa que pudiera tener el coronavirus si hay un historial de viaje y hay un cuadro clínico de fiebre y enfermedad respiratoria. Tenemos un tercer nivel de protección que es el Departamento de Salud Vigilante para identificar casos, aislarlos y rastrear los contactos para evitar propagación futura del virus. Y como cuarto nivel de protección, toda la comunidad, una comunidad precavida, tomando las medidas de higiene para las enfermedades respiratorias que estamos en temporada alta de ellas. Cuando nosotros vemos, usted nos habla de las personas que son responsables, pero desafortunadamente yo creo que eso es una utopía. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen una mala intención, pero se empiezan a sentir mal y no quieren a lo mejor ir a una cuarentena, primero porque es sumamente inconveniente o porque sencillamente los separa de su familia y los separa de su trabajo, etcétera. Eso es un factor que hay que tomar en consideración. Entonces, supongamos que esto empezara ya en un futuro, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero que empezara a salirse un poco fuera de control. ¿Qué medidas está dispuesta a tomar, por ejemplo, el gobierno para evitar que las personas que están saludables se contagien? Sí, nosotros tenemos varias estrategias desde, como le dije, desde los puertos de entrada estamos haciendo un cernimiento de todos los viajeros de China, los que vengan de una provincia de Hubei, donde es el epicentro del brote, donde hay una intensidad mayor de transmisión y donde el riesgo es aún mayor. Estas personas, luego se hace el cernimiento de si tienen algún síntoma, si tienen fiebre, se envían para una cuarentena. Esa cuarentena está bajo vigilancia y en coordinación entre nosotros los CDC y los departamentos de salud en una facilidad que se determina en común acuerdo con nosotros. Para los viajeros que vienen de otras partes de China, si tuvieran síntomas, enseguida se llevan a una evaluación médica desde el aeropuerto. Aquellos que no tengan ningún síntoma, ningún factor de riesgo, se les permite llegar a su destino, pero la información contacto de ellos se comparte con el Departamento de Salud, el cual coordina con ellos y mantiene una comunicación para asegurarse que durante ese periodo de 14 días, donde puede haber una posible incubación del virus, estas personas están en contacto con el Departamento de Salud y están bajo unas medidas de estar pendiente a su salud. Al menor indicio de un síntoma, reportarlo. También ellos tienen el incentivo de que recibirán atención médica, dada que todavía tenemos la incertidumbre del espectro de enfermedades que puede causar este virus. Lo mejor es una evaluación temprana, no solamente para la persona, sino como para las personas en la comunidad. Hemos visto aquí a todos estos médicos que atienden a los pacientes que están vestidos con estos uniformes completamente impermeables, con las máscaras y con lo que le dicen los lentes, los goggles, para evitar que se contagie el virus a través de los ojos. Sin embargo, vemos que en la China esto se ha propagado tremendamente, precisamente porque la gente no tiene este tipo de uniforme, este tipo de equipo para cuidarse. ¿Usted cree que, por ejemplo, para evitar un contagio masivo haría falta este tipo de atuendo? En el renglón de la salud, en los hospitales, por ejemplo, cuando llegan los pacientes a sala de urgencia, sala de emergencia, tienen que seguir unos protocolos para el control de infecciones. Y uno de ellos es identificar a una persona con fiebre
o un cuadro de infección respiratoria y ofrecerle a esa persona una mascarilla. Esa es la primera medida de protección, así como aislar a esa persona del resto de personas que están en ese lugar de cuidado, y que el personal médico tome las medidas de control de infecciones, que incluye equipo de protección personal. Por eso es solamente una parte de otros controles que se ejercen tanto desde el punto de vista administrativo como de la logística del hospital para evitar el contagio, ya que este tipo de virus puede llegar a amplificarse en las salas de urgencia y en los hospitales. Así que ahí es donde debemos enfocar estas medidas de protección, de equipo de protección personal. Brevemente, doctor, quería preguntarle, para que usted me lo confirme o me lo descarte, nos llegó una información a los efectos de que a muchos miembros del ejército de los Estados Unidos se les estaba dando entrenamiento para pandemia debido a esta situación del coronavirus. Me imagino que un entrenamiento para que sepan cómo tratar a los enfermos de llegar a ese punto. ¿Es correcto que el gobierno y el ejército ya están tomando esas medidas? Ese tipo de preguntas se la debe hacer al Departamento de la Defensa. Yo sé que hay un esfuerzo intergubernamental de muchas agencias para prepararse en caso de que esto se convierta en una pandemia. Y no solamente sería un escenario donde el gobierno estaría envuelto, sino corporaciones, comunidades y otro tipo de organizaciones, así como nosotros en nuestros hogares, prepararnos. Nunca estaría de más. Muchísimas gracias por su informe y por supuesto que continuaremos hablando en el futuro cercano sobre este tema. Gracias por dejar sus labores, que seguramente son muchas en estos días, para estar con nosotros. Gracias, María Celeste. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron